Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Ahora vamos con la página 21 de nuestro libro. Y ahora sí, presten mucha atención porque este ejemplo ya es diferente a los anteriores que hemos visto. En el ejercicio número 1, ¿qué nos dice el problema? Lean conmigo. Si se cumple la igualdad, ¿Puedo ir al baño? sí puedes ir al servicio. Si se cumple la igualdad, mira, y acá estoy igualando dos pares ordenados. Se cumple la igualdad entre estos dos pares ordenados. Te pide calcular el valor de A más B. Bien, ahora sí, presten atención para que vean cómo se resuelve ello. Bien, estudiantes. A ver, cuando dos pares ordenados son iguales, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir lo siguiente. Observen, por favor, con mucha atención. El primer par ordenado, ¿cómo es? Profesor, el primer par ordenado es 3A en la primera componente y en la segunda componente el número 5. Ahí está. Y el otro par ordenado con el cual es igual, en la primera componente está el 18 y en la segunda componente está B medios, o en otras palabras, B dividido entre 2. Ya está. B dividido entre 2. Perfecto, profesor. Y ahora sí, ¿qué se hace, profesor, en este caso? En este caso que estamos planteando. Bien, entonces acá es algo súper sencillo. Y así que atento, atenta para que sepas qué hacer. Dos pares ordenados son iguales cuando en la primera componente del primer par ordenado. ¿Quién es la primera componente del primer par ordenado? Díganme ustedes, ¿quién es la primera componente? 3A. 3A. Esa primera componente tiene que ser igual a la primera componente del segundo par ordenado. ¿Quién es la primera componente del segundo par ordenado? 18. 18. Eso significa que para que esos dos pares ordenados sean iguales, estas dos componentes, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¡Iguales! Entonces, yo puedo decir lo siguiente, que 3A, ¿a qué tiene que ser igual? A 18. ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien. Y cuando dices 3A, ¿qué significa 3A? La 3A tercera parte. no es la tercera parte, significa Ay, no, no. 3 por A. 3 por A. 18 por A. 3 por A. 3 por A. 3 veces A. Y el 3 que está multiplicando A, ¿cómo pasa el otro miembro de la ecuación? A dividir. Entonces, dividir 18 entre 3, observen primero y después escriben. ¿Y cuánto es 18 entre 3? 6. 6. Muy bien. Eso significa que el valor de ¿a qué es igual? El valor de A es igual a 6. ¿Hasta ahí quedó claro, niños y niñas, la primera parte? ¿Sí? Sí, profesor. No escribas, primero observa. Primero observa. Bien, eso es con las primeras componentes. Ahora viene lo siguiente. Para que dos pares ordenados sean iguales, y las primeras componentes son iguales, yo te pregunto, ¿cómo tienen que ser las segundas componentes? También deben ser iguales. ¿Quién es la segunda componente del primer par ordenado? 5. ¿Quién es la segunda componente del segundo par ordenado? 2 entre 2. Muy bien. Entonces, para que se cumpla la igualdad, ¿cómo tienen que ser estos dos? ¡Iguales! Tienen que ser iguales. Entonces, mira, tú puedes ordenar convenientemente. Tú puedes decir que B dividido entre 2, mira, convenientemente lo ordeno. ¿A qué tiene que ser igual? Tiene que ser 5. 5. Listo. Y ahora viene la pregunta del millón. El 2 está dividiendo a la letra B. Y el 2 divide, ¿cómo pasa el otro miembro de la ecuación? Se multiplica 2 por 5.
10 y Muy bien. la 10. Con paciencia, no te he pedido que me dé la respuesta. Anda con paciencia. El 2 pasa a dividir. Pasa de que está dividiendo a B, pasa a multiplicar. Y va a multiplicar a 5. Y es por eso que yo digo que B será igual a 5 multiplicado por 2. ¿Y cuánto es 5 por 2? 10. El valor de B, en este caso, sería 10. Es igual Hasta ahí ya tengo igual a- los dos valores. Ya tengo el valor de A y ya tengo el valor de B. ¿Qué me pide el ejercicio? Calcule el valor de A más B. Muy bien. A mí me está pidiendo calcular el valor de A más B. Y ahí digo, por lo tanto, 16. ¿qué significan estos 3 puntitos? Esos 3 puntitos que están ahí significa por lo tanto. Por lo tanto, si a mí me han pedido calcular el valor de A más B, ¿a qué es igual? A 16. Más 6. 16. Que sería 6 más 10, 16. 16. ¿Comprendieron, niños, niñas? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, es momento de trabajar en casa. Bien, estudiantes. A ver, cuando uno resuelve un problema de producto cartesiano, como es el caso, lo primero que hay que hacer es leer bien el problema y ver qué me pide determinar. Así que, atento, atenta. Dice, considerando que acá tengo el producto cartesiano de los conjuntos E y F, y ahí observemos cuántos pares ordenados hay ahí. Cuenten, ¿cuántos pares ordenados? Cuenten y díganme, ¿cuántos hay? Cuenten, ¿cuántos pares ordenados hay ahí? 9. 9, muy bien, hay 9 pares ordenados. Y según ello me piden hallar esta operación. Un momentito, profesor. Eso sí está complicado de hacer. Bien, pero lo vamos a hacer fácil, ¿ah? ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? A ver, con algo que ustedes ya han aprendido a hacer, con algo que ustedes ya aprendieron a hacer en el ejercicio número 2 de la página anterior. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los elementos del conjunto E. A ver, pregunta para la clase. ¿Quién me dice cuáles son los elementos del conjunto E? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Quién dijo 4? A ver, Gretel, dime, ¿cuáles son los elementos del conjunto E? 1, 2 y 3. Claro. ¿Y por qué son solamente 1, 2 y 3? ¿Quién me explica por qué? Porque son los primeros. Muy bien. ¿Quién dio esa respuesta? Yo, profesor Ángelo. Muy bien, Ángelo. Porque son los primeros valores, las primeras componentes. Muy bien, esa es la respuesta. Así se resuelve esto, niños y niñas. Fácil de hacer. Nada complicado. Bien. Entonces, si ya sé quiénes son los elementos del conjunto E, ahora te pregunto, ¿quiénes son los elementos del conjunto F? 2, 3 y 4. Muy bien. ¿Y por qué son 2, 3 y 4? ¿Por qué? Porque son los segundos. Porque son las segundas componentes de los pares ordenados. 2, 3 y 4. Y como ves, se escribe una sola vez nada más. Bien. ¿Y por qué tengo que hacer esto, profesor? Porque tú tienes que resolver esa operación que te piden allá. Y ahora acá viene la parte fundamental. No escribas. A ver, préstame atención, no escribas. Préstame atención, te voy a dar tiempo para escribir. ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Bien, acá viene lo importante. En esta parte, estudiantes, para encontrar el resultado de esa operación, lo que tenemos que hacer nosotros es graficar.
acá tenemos que realizar el gráfico de esos dos conjuntos. Entonces vamos nosotros a graficar. Pero ¿cómo vamos a graficar, profesor? Es sencillo. Para hacer un buen gráfico, observa el conjunto E y el conjunto F, que lo acabas de definir. Dime, ¿cuáles son los elementos comunes en estos dos conjuntos? Díganme ustedes. 2 y 3. 2 y 3. Ah, está el número 2. ¿Y también quién está? El número 3. Ah, entonces, ¿quién quedó solamente en el conjunto E? El 1. Muy bien. ¿Quién quedó solamente en el conjunto F? 4. Por eso es que no te adelantes a las preguntas. Primero observen. Para hacer un buen gráfico, haces lo siguiente. Vamos a graficar de esta manera. Un gráfico que tenga intersección. Un gráfico de esta manera. Listo, profesor. Donde en el color azul vamos a colocar al conjunto E y en el color rojo será para el conjunto F. Muy bien. Y cuando coloquemos los elementos, niños y niñas, primero empezamos por la intersección. ¿Qué elementos van en la intersección? 2 y 3. El 2, el 2 y el 3. Siempre se empieza por la intersección. Y ahí va el 2 y el 3. Y ahora, ¿qué elemento quedó solo en el conjunto E? 1. Ahí está. Ahí va el número 1. ¿Te das cuenta? Y en el conjunto F quedó 4. Solamente en el conjunto F, ¿quién está? El número 4. Muy bien. Ahí está. Ese es el gráfico que tienes que haber hecho. Porque con el gráfico ya está, todo se resuelve fácil. No escriba, no escriba. Preste atención. Ya creo que te he repetido varias veces lo mismo, ¿no? Creo que entiendes lo que te digo, ¿no? No escribas. A mí me están pidiendo calcular lo siguiente. Presta atención, ¿ah? Presta atención. Ahí me están pidiendo calcular la diferencia del conjunto E y el conjunto F. Y esa diferencia lo tengo que unir con la diferencia del conjunto F y el conjunto E. Así que préstame mucha atención. Mira cómo se termina el ejercicio. Agarren dos colores diferentes. ¿Ya? Porque lo que vamos a hacer acá es la unión. Agarren dos colores diferentes. Bien, presta atención. Cuando dices E diferencia F es lo que solamente, únicamente pertenece al conjunto E. ¿Qué elemento pertenece solamente al conjunto E? Díganme ustedes. 1. El número 1. Píntenlo con un color. Van a pintarlo en un instante con un color. Sí, en un instante. Lo vamos a pintar con un color. Eso significa E diferencia F. Préstame atención. Ese es E diferencia F. Solamente el número 1. Y cuando me dicen F diferencia E, es el conjunto formado por los elementos que únicamente pertenecen al conjunto F. ¿Qué elemento pertenece solo al conjunto F? 4. Entonces, en un instante, con un color, vamos a pintar esta región. Esa región que estoy pintando ahí de color verde significa F diferencia E. ¿Hasta ahí ha comprendido? Sí, profesor. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, si E diferencia F va el número 1, entre llaves, mira cómo vas a trabajar. Entre llaves colocas el número 1. Ya está. Y ese número 1 lo tengo que unir con F diferencia E. Pero F diferencia, ¿qué número era? Era el número 4. Profesor. Y si yo tengo que unir estos dos conjuntos, ¿qué conjunto se formará?
se formará el conjunto con qué elementos. A ver, ¿qué elementos tendría que tener? ¿Qué significa unión? ¿Qué significa unión? Juntar, reunir. ¿Qué elementos tendría que reunir? El número 1. 1 y 4. Esa sería la unión. Y esto es justamente lo que a ti te ha pedido determinar. La unión de esos dos conjuntos. ¿Comprendieron? Muy bien. Ahora sí es el momento de trabajar en casa. Vayan trabajando en casa, estudiantes. Utilicen colores para pintar. ¿Eh? Utilicen colores. Colores claros para pintar, no colores oscuros, por favor, para pintar. Vayan trabajando, niños y niñas. Bien, estudiantes. Ahora estamos en el ejercicio 3. Dice, se tienen los conjuntos. Mira, tienes el conjunto A, que tiene elementos 1, 2, 3, 4. Tienes el conjunto B, que tiene elementos A, B y C. Te dice, determina el producto cartesiano de A y B empleando el diagrama cartesiano. Ojo, dice diagrama cartesiano. Préstame atención. Primero, ¿qué hacemos, profesor? Como en los ejercicios anteriores que trabajamos. Díganme ustedes, ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? Vamos, dígame. Tiene 4. 4 elementos. 4 elementos. Díganme ustedes, ¿cuántos elementos tiene el conjunto B? 3 elementos. 3 elementos. Pregunta para ustedes. ¿Qué harían ustedes para determinar la cantidad de elementos del producto cartesiano de los conjuntos A y B? Bueno, seleccionar el primero. ¿Qué tendrías que hacer? Multiplicar. ¿Qué tendrías que multiplicar? 4 por 3. Ah, 4 por 3. tenemos que multiplicarlo por Igual a 12. Igual a 12. Vale 12. Muy bien. 12. Pregunta para ustedes. ¿Qué significa 12? La cantidad de conjuntos. La cantidad. De conjuntos que se tienen que encontrar. Es una cantidad de números de elementos, teacher. Muy bien. La cantidad de pares ordenados. La cantidad de pares ordenados que debes haber en el producto cartesiano. ¿Cuántos pares ordenados tiene que haber? 12 pares ordenados. Listo. Ahora, préstame atención, ¿ah? Porque acá es donde yo les he corregido a sus compañeros de quinto beta 1. Sigan las indicaciones que yo les voy a dar. ¿Cómo es el diagrama cartesiano, profesor? Bueno, el diagrama cartesiano es un diagrama así como el plano cartesiano que trabajamos en cuarto de primaria. Es un diagrama de esta manera, así. Ah, profesor, ¿ese es el diagrama cartesiano? Sí. Un diagrama con dos ejes, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Ese es un diagrama cartesiano. Ahora, bien, en este eje de las abscisas, que es el eje X, acá viene el conjunto A. Acá deben estar los elementos del conjunto A. Observa. Y acá tienen que estar los elementos del conjunto B, en el eje de las ordenadas. Pero ¿cómo lo tienes que ordenar? Préstame atención, ¿ah? Acá tú tienes que hacer lo siguiente. Cada cuadrito, en cada cuadrícula, cuando vayas a formar, en cada cuadrícula debes colocar los elementos del conjunto A. ¿Y quiénes son los elementos del conjunto A? ¿Quiénes son? Ahí lo tienes en la parte superior. Está el número 1. Ahí está el número 1. Mira, en cada cuadrícula, no en cualquier sitio, ahí está el número 2, acá está el número 3 y por acá el número 4. No están ubicados en cualquier sitio, ¿eh? Están en cada cuadrícula. Y ahora también en cada cuadrícula vamos a colocar los elementos del conjunto B. Mira cómo estoy ordenando. Mira cómo se ordena. Y ahí vamos a colocar los elementos del conjunto B. Profesor, voy a estar con la cámara apagada. No hay problema, hija. Acá está el elemento A, acá está el elemento B y acá está el elemento C. Miren dónde lo hemos colocado, en cada cuadrícula, en cada intersección. Eso es lo que tienen que hacer con mucho cuidado. ¿Han comprendido? Sí, profesor. No lo haces equidistante, eso significa que están a la misma distancia.
entonces el diagrama cartesiano está mal hecho. O sea, tiene que estar a la misma distancia. Bien. Y profesor, ¿y cómo se utiliza el diagrama cartesiano si yo quiero formar el producto cartesiano? Y el producto cartesiano es este, el producto cartesiano de A y el conjunto B. Tiene que tener 12 pares ordenados. ¿Ah? Dejen sus lápices. Quiero que prestes atención primero. ¿Cómo se ordena, profesor? Es súper sencillo. Para el diagrama cartesiano, tú tienes que colocar las intersecciones convenientemente. Observa. Por ejemplo, voy a relacionar el elemento 1 con el primer elemento del conjunto B, que es el A. A ver, mira cómo relacionas. ¿Ah? Observa. Voy a relacionarlos ahí. ¿Y dónde va, profesor? En esta intersección. Ahí va, donde estoy colocando el puntito. Ahí va, ¿qué elemento? ¿Cómo sería el par ordenado? ¿Cómo sería el par ordenado? El elemento 1 del conjunto A lo relacioné ¿con quién? Con el elemento A del conjunto B. ¿Entendieron? Sí. Muy bien. ¿Y cómo se forman los demás? Según el diagrama cartesiano, profesor, observa. El primer elemento del conjunto A lo relacionas con el segundo elemento del conjunto B. Entonces, díganme ustedes, ¿qué par ordenado se ha formado? 1B. 1B. Ahí está, 1B. 1B Muy bien, y 1C. muy bien. Y así, como ha formado ahí 1B, también vas a formar el tercero. ¿Cuál sería el tercero? El tercero sería 1C. 1 con C. Muy bien. Ah, profesor. Así se utiliza el diagrama cartesiano. Así se realiza. Por eso tiene que estar equidistante. Y ahí sería 1 con C. Muy bien. Lo mismo tienes que hacer con el número 2. Puedes utilizar colores diferentes. Por ejemplo, para el número 2, ¿quién relacionas? ¿2 con quién primero? Con A. 2 con A, perfecto. Y después de 2 con A, ¿con quién relacionas? ¿2 con quién? 2 con B. 2 con 2 B. con... Y después de 2 con B, ¿quién sigue? 2 con C. Muy bien. Entonces ahí relacionas 2 con A, 2 con B y 2 con C. Y así tienes que completar los 12 pares ordenados. ¿Han comprendido cómo deben hacer? Sí. Muy bien, chicos, chicas. Hasta ahí es la clase del día de hoy. No te olvides conectarte a las 2 de la tarde, ¿ah? No te olvides conectarte a las 2 de la tarde. Chao, chao, nos vemos. Completen los Nos 12. vemos. Completen los 12, niños y niñas. Completen los 12. Hasta ahí van 5. Tienes que completar los 12, ¿ah? Deben completar los 12. Profe. Nos vemos hasta la siguiente. Cuídese. Gracias. Nos vemos hasta las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Profesor, nos vemos a las 2. De la tarde nos vemos. Chao, chao. Nos A las vemos a las 2 de 2. la tarde. Chao. Ustedes completen.